O escuchas o te caes, así como lo oyes, o escuchas o te caes. El oído está constituido por tres partes, queridos hermanos, que es el oído externo, lo que nosotros vemos acá, el oído medio y el oído interno. En el oído interno hay tres canales semicirculares que están interconectados y dentro de los cuales hay un líquido que toca unos pelitos internos o unas celdas internas que son los que cuando movemos nuestra cabeza o nuestro cuerpo, el líquido automáticamente por las leyes físicas se mueve y toca esas celdas y esas celdas le comunican un mensaje al cerebro qué músculos debemos mover, qué músculos debemos dejar en forma tensa y cómo debemos estar posicionados con respecto al espacio, si sentados, si parados, etcétera, etcétera. Es decir, que el oído es el encargado del equilibrio. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a este importante órgano? Y más allá del sentido, que es de lo que yo voy a hablarles el día de hoy. Veamos lo que dice la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 19, bendiciones Mirta, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago nos está aconsejando aquí. Dice, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. Es decir, que si una de las cosas, si hay una cosa en la que tenemos que ser diligentes, en la que tenemos que ser urgentes, es en el sentido del oído. Sea pronto, o sea, nos tenemos que apresurar a oír más que hablar. Porque dice, sea pronto para oír y tardo, o retardado, mejor dicho, tardo para hablar. Tenemos que procurar escuchar más porque científicamente hablando, del oído, como ya lo expliqué anteriormente al empezar, del oído depende en gran manera y totalmente el equilibrio de nuestro cuerpo. Pero también del oído, del sentido del oído, del escuchar, del prestar atención, del ser pronto para oír, depende también el equilibrio en nuestras relaciones interpersonales con los demás. Y la Biblia es sabia en ese sentido. Me encanta el libro de Proverbios que dice que para entender sabiduría, doctrina y conocimiento y dichos difíciles y todo ese tipo de cosas, tenemos que prestar atención, tenemos que oír, tenemos que escuchar. Todos los 31 capítulos de Proverbios mencionan la palabra oír, prestar atención, escuchar, para no tener problemas interpersonales en la familia, en el núcleo familiar, en el área de trabajo, etcétera, etcétera. Ojalá que agarremos un mes de 31 días, como el mes de marzo, por ejemplo, para leer los 31 capítulos de Proverbios, un capítulo por día, y les aseguro que serán muy distintos y llegarán a ser más equilibrados en la vida. Es un libro de mucha sabiduría, escrito por nada más y nada menos que por el sabio Salomón, el hombre más sabio después de Jesucristo en la tierra. Y aquí encontramos nosotros que el apóstol nos dice, pero no es apóstol, Santiago no fue un apóstol, pero tenía las características para hacerlo, pero Santiago, el medio hermano de Jesús, nos dice que nosotros tenemos que apresurarnos a escuchar, apresurarnos a oír, a prestar atención. Naturalmente, Dios es sabio y naturalmente estamos constituidos con 2 oídos y una boca. Eso nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir que Dios nos constituyó así con un propósito y lo hizo a propósito, intencionalmente, para que escuchemos más de lo que hablamos. Imagínense ustedes si a Dios se le hubiese ocurrido la brillante idea de darnos 2 bocas y un solo oído. Si con una sola boca y 2 oídos hablamos más de lo que oímos, imagínense ustedes si tuviéramos 2 bocas y un solo oído. Fuéramos una boca ambulante, bla, 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 por todos lados. ¿Sí? Por todos lados. Porque nosotros somos muy imprudentes. La Biblia habla del ser prudentes de lenguas, ser prudentes de labios. El libro de Proverbios habla de cómo no meterse en problemas debido a la lengua. Acá en el capítulo 3, Santiago también nos va a hablar de que la lengua es un miembro muy peligroso y capaz de encender, así como es capaz de encender hasta un bosque entero, pues, de provocar guerras. La lengua es peligrosa, el usar la lengua. La lengua es todo lo contrario del oído. La lengua puede producir desequilibrio social. Por una palabra mal dicha o mal interpretada, ha habido divorcios, ha habido separaciones de relaciones internacionales, ha habido de todo. Por el no escuchar más antes de hablar. El oído está íntimamente relacionado con las células cerebrales y el equilibrio del cuerpo.
Nosotros tenemos que aprender a conectar el cerebro, como un dicho que hace. Conecta el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Conecta el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Es decir, que tengo que prestar atención al oído, a lo que escucho. Oír más, ser más silencioso. Dejar de hablar tanto. Mira, una persona imprudente de lenguas es una persona, que, por ejemplo, que le pregunta a otro el salario. ¿Cuánto ganas tú? Esa es una persona imprudente de lenguas. Una persona imprudente de lengua hace comentarios de una familia externa a la de él, de algún miembro familiar de esa otra familia. Mira, que yo pienso, que yo creo que tu hijo, que tu mamá, que tu hermano, que tu tío, que tu prima, que tu hijo, que tu hija, que tu esposa o que tu esposo. Eso es imprudencia. Una persona imprudente de lenguas es una persona que asume compromisos sin saber que los pueda cumplir. Se lanza mesías de todo el mundo y no tiene desarrollado el músculo del sí o del no. Porque actúa y promete sin conectar el cerebro, sin escuchar, sin hacer cálculos. Una persona imprudente es una persona que se enreda con su lengua en chismes, en murmuraciones, en críticas hacia los demás. Después, cuando viene el problema, los proverbios hablan de eso. Los proverbios hablan de eso. La vida y la muerte están en poder de la lengua, que lo han agarrado ese versículo para decir que nosotros podemos declarar y confesar y hacer confesiones positivas como los metafísicos. No. Ese versículo está hablando dentro de toda la isla contextual del libro de Proverbios, de la antítesis del proverbio, que dice que si nosotros somos prudentes no nos vamos a meter en problemas, si no somos chismosos no nos vamos a meter en problemas, si no asumimos compromisos no nos vamos a meter en problemas, si guardamos el secreto no nos vamos a meter en problemas, pero si somos chismosos nos vamos a meter en problemas, podemos llegar hasta ser asesinados, hasta ser asesinados. Es decir, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, en el uso correcto que yo hago de mis palabras, no en el poder milagroso de las palabras, que es la mala interpretación de este pasaje. Entonces, ese es el sentido real del proverbio creo que es 18:31 que habla de eso, o 28:31, no recuerdo el texto, pero es ese proverbio que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, es muy importante el ser prudente, Una persona prudente de lenguas no insulta a otros, no usa palabras de vituperios contra otra persona. Una persona no insulta a otra, una persona prudente de lenguas no hace opiniones deliberadas a espaldas de otra persona, que luego esta persona se entere y luego usted se mete en problemas y se acabe una relación. Necesitamos escuchar más, y esta es mi reflexión el día de hoy. Sigamos el consejo de Santiago, prontos para oír. Si algo, eso significa que usted tiene que ser más silencioso. En una reunión, que usted sea el que menos hable. En una reunión, que usted sea el que más escuche. Dice la Biblia también en Proverbios, aún el necio, cuando calla, es contado entre los sabios. Es decir, que la actitud más sabia para una persona, para que sea equilibrada en la vida, es que sea prudente. Podemos hablar de muchas características de una persona prudente de lenguas, pero creo que es suficiente algunas de las que ya he mencionado. Voy a orar por ti para que Dios te dé prudencia, porque eso tiene mucho que ver con la prudencia, tiene mucho que ver con el equilibrio social y en las relaciones interpersonales. Que tú escuches más de lo que tú hablas y que tú prestes más atención, que tú puedas conectar tu oído al cerebro, que tú puedas conectar tu cerebro antes de poner a funcionar la lengua, para que tú seas una persona de éxito en la vida y muy sabia de acuerdo a las Escrituras. Voy a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu amor, por tu benevolencia. Gracias, Señor, porque científicamente y naturalmente estamos constituidos de una manera sabia, pero no captamos el mensaje de nuestra constitución física, de que tenemos 2 oídos y una boca, porque tú quieres que escuchemos más, que oigamos más de lo que hablamos, que seamos prudentes. Te pido, Dios mío, por estas personas que ven este mensaje y lo verán en el transcurso del día o de la semana o en los próximos días, Señor, tanto en Facebook como en YouTube, Señor. Pido que tú puedas tratar en su vida a ser equilibrados mediante prestar atención y usar correctamente sus oídos, porque las personas que que sufren de algún problema auditivo, como la laberintitis, por ejemplo, les da vértigo, les da mareo, les causa problemas, Señor, de equilibrio en su organismo, en su cuerpo, con relación al espacio, Señor, en el cual estamos nosotros inmersos. Pero tú, Señor, eres maravilloso también para darnos a entender que tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar, para no tener problemas sociales y de tipos de interrelaciones, de relaciones interpersonales. Te lo pido en el nombre de Jesús, que nos puedas transformar, porque este llamado es para los cristianos. Los cristianos tenemos que ser las personas más sabias del mundo, y la sabiduría comienza con el silencio, con el usar menos nuestra boca y escuchar más. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios le bendiga y tengan un excelente día.
y que Dios les acompañe en su faena diaria. Amén.